definición, para aquellos que no nos conocían previamente a este taller, se dedica a hacer mentoría y asesoría en temas de negocios, en temas de análisis financiero, de análisis de gestión, para que las compañías puedan tomar las mejores decisiones. Somos un grupo de consultores jóvenes, pero no por eso con falta de experiencia o con falta de capacidad para abordar desafíos organizacionales. Y nos enfocamos tanto en empresas dinámicas como también en organizaciones nacientes que estén en diferentes sectores de la economía. Bueno, los temas que vamos a abordar el día de hoy, como se los venía comentando, es qué sabemos y qué pasará con la economía en el 2021. Hemos hecho una investigación rigurosa de varias fuentes, tanto a nivel global como a nivel nacional. Y esta información pues la hemos analizado y aterrizado específicamente para ustedes, tal que puedan orientar su toma de decisiones. Adicionalmente, en el punto número 2, hablaremos de qué podemos esperar a nivel sectorial, con énfasis en 3 sectores que elegimos porque nos parecían claves por la dimensión y la capacidad de reacción ante los temas económicos. Los 3 se golpearon de forma diferente en la pandemia, pero tienen una ruta muy atractiva que, si es administrada de forma adecuada, estamos seguros que puede generar y redundar en múltiples oportunidades. Asimismo, en el punto número 3, hablaremos de cuáles podrían ser esas vacunas contra la incertidumbre y cómo vamos a vacunarnos, cómo vamos a vacunar nuestras empresas, qué podemos hacer, y para eso ver cuáles son las acciones para la reactivación en el 2021, con unos ejercicios o preguntas que dejaremos sugeridas para que ustedes puedan integrar en sus equipos de trabajo y en sus organizaciones. Este es el equipo de mentores y expositores que vamos a estar el día de hoy. Yo ya me presenté, mi nombre es Juan Fernando Bermúdez, soy el mentor en temas estratégicos y financieros. Soy administrador de empresas de la Universidad de los Andes y tengo una maestría en administración pública de la Universidad Estatal de Pensilvania. En nuestra práctica hemos trabajado con compañías como Sanofi, Winsports, ETB, ofreciendo diferentes tipos de servicios para favorecer la gestión de sus negocios. Doy paso a Andrés y al resto del equipo para que se presente rápidamente. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Mora, soy el mentor de innovación y procesos, soy administrador de empresas también de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona y pues he sido mentor para varios proyectos claves como el MediaPro, Diptongo, Jolly Foods, pues trabajando varios aspectos desde innovación al interior de las organizaciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Jacome. Soy mentor en el área de finanzas en BM Mentors, más que todo enfocado en el tema de finanzas corporativas, cuantificación de riesgos y valoración de empresas. A lo largo de la experiencia laboral también he estado apoyando proyectos como Sanofi, Jolly Foods y el control de cifras de empresas como Diptongo y otros clientes. Gracias, Alejandro. Buenas noches a todos, tardes todavía. Mi nombre es Natalia Alarcón, yo soy politóloga internacionalista de la Universidad Sergio Arboleda. También soy mentora en el área de proyectos específicamente. He trabajado en proyectos de Sanofi, algunos de APD y otros también asesorando para políticas de economía naranja en empresas como Diptongo. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Bueno, como ven, somos un equipo joven, pero insisto, no por eso con corta experiencia ni tampoco digamos, faltos de elementos para aportarles a sus organizaciones. Así que esperamos este taller sea de su agrado y puedan adquirir y aprobar mucho valor para ustedes. Insisto, nuestra organización BM Mentors es una compañía de mentoría en negocios que busca llevar a sus clientes al siguiente nivel. Tenemos un foco muy directo en resultados y tratamos de entrenar y acompañar a los líderes detrás de los modelos de negocio para que optimicen resultados y creen valor en sus empresas a través de metodologías ágiles, jóvenes, digamos rápidas, y mucho trabajo conjunto de inmersión. Aportamos análisis técnicos, experiencia gerencial
y adicional a la experiencia gerencial de otros mentores senior que no nos están acompañando hoy con el equipo, pero que hacen parte también de la experiencia con BM Mentors. Buscamos no solo decir qué hacer, sino quizás también hacerlo con nuestros clientes, así que pues bienvenidos y es un gusto conocerlos con quienes de pronto no nos conocíamos previamente. Dicho eso, vamos a abordar de una vez qué sabemos y qué pasará con la economía en el 2021. El primer punto que quizás tengamos que analizar es que hay una serie de factores importantísimos a tener en cuenta. El primero de ellos es el crecimiento económico, porque el crecimiento económico claramente va a marcar la parada de cómo los sectores se van a ir reactivando y se van a ir organizando de nuevo para poder recuperar momentos o recuperar resultados que eventualmente no se pudieron lograr en el 2020, así como arrancar y despegar toda su capacidad productiva para alcanzar un crecimiento óptimo. Por otra parte, está la vacunación, que es un factor fundamental también y que tenemos que tener presente para poder verificar qué tan rápido y qué tan ágil va a ser el crecimiento económico, dados los retos que tenemos y también la presencia del virus que aún no se ha ido y es una realidad constante. Y finalmente, otros aspectos importantes, en particular para la economía colombiana, que es clave que tengamos en cuenta. Dicho eso, acá vemos un par de gráficas muy sencillas y muy rápidas, en donde en la gráfica de la izquierda encontramos las previsiones de JP Morgan para el crecimiento económico global. Como ustedes ven, la economía en el 2020 cayó un menos 3.7%. Es una caída sin precedentes, mucho más robusta y fuerte que lo que fue la caída de la crisis financiera del 2008, 2007, 2008. Y un rebote de la economía rápido y ágil en el 2021 al 6.3%. Esto no va a ser igual para todas las regiones y eso es lo que podemos ver en la gráfica del costado derecho, en donde en diferentes áreas vemos que el crecimiento global pues puede rebotar, digamos, hasta un promedio de ese nivel cercano al 5 o 6.3%. Los mercados emergentes en Asia se golpearon menos que otras locaciones en el mundo y van a salir más fortalecidos, creciendo a tasas cercanas al 8%. No tendremos una China o algo así con doble dígito, pero sí tendremos un crecimiento y un despegue acelerado para ellos. En 2021, Europa golpeada a un menos 8% y una recuperación no tan fuerte. Y América Latina golpeada a un menos 8% o un poco más de menos 8% y una recuperación muy baja y más lenta que el resto de los países. Y eso quizás también tiene que ver con la posibilidad y la tasa de vacunación y la velocidad con la que vamos avanzando en ese estilo de procesos. En el caso colombiano, para aterrizarlo mucho más, a través de nuestro análisis y detalle con datos como los de BBVA Research, encontramos que la economía colombiana cayó casi un 7% en el 2020 y se espera un rebote cercano al 4,8, 4,5, 5% en el 2021. Quiere decir esto de forma muy práctica que en el 2021, si nuestras compañías están en sectores con potencial de crecimiento, por lo menos deberíamos esperar un crecimiento cercano al 5% o superior al 5%. Sería lo ideal. Probablemente, si somos de sectores que tienen una alta tasa de crecimiento, tendríamos que ir mucho más rápido y tendríamos que estar llegando a niveles como, por ejemplo, cercanos al 7, al 8 o, por qué no, a niveles de doble dígito. Este crecimiento de la economía se proyecta que se va a ralentizar un poco y llegar a estándares o a niveles más normales en el 2022, en donde se proyecta un crecimiento global de la economía de Colombia del 3.8%. En la gráfica de la derecha lo que encontramos es cómo va a estar dividido este crecimiento y cuáles van a ser los factores claves que van a jalonar un poco el movimiento del PIB. Y el clave va a ser el consumo privado, que siempre tiene una, digamos, participación importante,
pero esto lo que nos indica es que los hogares van a empezar a salir a tomar las decisiones de consumo que no habían tomado por la pandemia, a realizar de pronto algunos viajes cuando se encuentren vacunados que antes no habían realizado, a tomar decisiones de compra de ciertos productos y bienes que no, digamos, no han podido obtener. Y los elementos de inversión bruta no van a ser tan representativos, ni tampoco los elementos de demanda externa neta. Sin embargo, esos componentes de consumo privado creemos que va a estar muy enfocada en sectores específicos y ahí es donde cada compañía tiene que analizar cómo su negocio se conecta con las dinámicas generales y globales de la economía. En particular, cómo su negocio se va a comportar respecto al PIB, cómo su negocio va a cambiar de acuerdo a las dinámicas de consumo de su conjunto de clientes y consumidores. Adelante. Otro factor muy importante es el avance en la vacunación. Y esto pues no es un secreto para nadie, pero los datos nos indican que es algo fundamental para la recuperación económica. En este sentido tenemos varios datos a nivel mundial. A hoy la tasa de vacunación en el mundo, la velocidad promedio como se está vacunando en el mundo, implicaría que más o menos en 4.8 años tendríamos a todas las personas, al 75% de la población vacunada en un régimen de 2 vacunas, de 2 dosis de vacunación de 2 dosis. Y eso es una tasa de 6.3 millones de vacunas diarias. Eso nos implicaría 4.8 años alcanzar a vacunar a todo el mundo. Y eso obviamente tiene muchas diferencias por países. Tenemos el caso de Israel, que ha puesto 92 dosis por cada 100 habitantes. El caso de Reino Unido, 32 dosis por cada 100. El caso de Alemania, 7.9 por cada 100. El caso de Estados Unidos, 25 por cada 100. Y casos ya latinoamericanos, 2 de cada 100 en el caso mexicano, 2.6 de cada 100 personas en el caso de Argentina, 4.6 en Brasil y 0.34 en Colombia. Vamos lentos y lo sabemos, hubo demoras en eso. Hay muchos probablemente de nosotros que estemos con algún poco de ansiedad y de rabia contra o en relación al gobierno debido a la situación que tenemos, pero digamos está avanzando. Eso quiere decir que nos tomaría más o menos a la tasa de vacunación actual hasta 7.6 años vacunar al 75% de la población, que es la que necesitamos para la inmunidad de rebaño. Adelante, por favor. No obstante, el plan de vacunación es mucho más acelerado que este ritmo en el que vamos. Y eso son buenas noticias y nos hace ver que pues, hay potencial para que la economía se recupere, para que tengamos una aceleración de los diferentes sectores de la economía en la medida en que todo se abre y empieza a acelerarse. Para aquellos de ustedes que tengan empresas con vocación exportadora, analizar el panorama de vacunación en lugares donde se encuentran sus clientes será muy importante. Pero para aquellos de ustedes que tengan su principal foco de negocio en la demanda y en los negocios a nivel interno, hay que mirar muy en detalle el proceso de vacunación en Colombia, en donde, como vemos, febrero y marzo se estima vacunar a 1.7 millones de médicos de primera línea y personas mayores de 80 años. Entre abril aproximadamente, empezando en marzo, pero principalmente desde abril hasta julio, se espera vacunar 7.2 millones de personas mayores de 60 años y en adelante, después de julio, el resto de personas. Quiere decir esto que desde ya en sus negocios podrían empezar a prever que tienen que tener en cuenta la incertidumbre de si puede llegar a haber otros tipos de picos de la pandemia, otros tipos de restricciones a la movilidad o algunos temas. Y esto va a ser posiblemente parte de las noticias de aquí a mitad de año. Así que esta es una época todavía para reflexionar, organizarse, poder tomar decisiones y ya la aceleración en el proceso de vacunación en Colombia despega mucho desde agosto y hasta diciembre aproximadamente, en donde de allí en adelante ya estamos avanzando hasta las previsiones de tener por lo menos alrededor de 20 millones de colombianos vacunados y un poco más de cercanía a la inmunidad de rebaño. Adelante.
Dicho esto, hay otros factores a tener en cuenta muy claves para analizar cómo se va a reactivar la economía y cómo van a ustedes hacer la planeación de sus empresas para ello. Y son, por un lado, los incentivos económicos importantes en todos los países pues para el caso colombiano, digamos, con unas restricciones presupuestales y delicadas, claramente debido a la presión fiscal que ha habido debido a la pandemia. Y esos incentivos económicos hay que analizarlos, hay que verificarlos. Primero, por si aplican a sus empresas. Segundo, por si les permite tomar alguna decisión sobre el mediano o largo plazo, por ejemplo, en decisiones de endeudamiento, financiación, etcétera. ¿Qué beneficios vemos específicos? Vemos programas como Colombia Emprende e Innova, las leyes de economía naranja, la ley de emprendimiento y obviamente una serie de iniciativas que probablemente se vienen en materia de infraestructura para darle un impulso a la economía colombiana y para que las cosas empiecen a andar. Para aquellos de ustedes que tengan temas de vocación exportadora, por ejemplo, tenemos el caso de España con la ley de España Nación Emprendedora también, en donde hay beneficios para poder generar negocios y hacer inversiones de capital y inversiones en países de la Unión Europea y en particular España, así como otras oportunidades para otros países que probablemente van a querer reactivar temas de turismo, temas de movimiento económico, y para eso van a estar pendientes de sacar incentivos y herramientas para los empresarios. Otro punto importante en Colombia a nivel local, la reforma tributaria. Se espera que no sea hostil con las empresas, se centrará mucho en las personas naturales, así que pues a todos de pronto nos va a tocar avanzar más en esa contribución, pero hay un punto importante allí, por ejemplo, para el sector alimentos, y es que se pronostica eliminaciones de exenciones en el IVA. Entonces, hay que ver qué tipo de productos y monitorear muy de cerca si los productos de sus empresas pudiesen tener algún impacto en la parte tributaria, y claramente planear en el largo plazo, por ejemplo, a partir del 2022, impactos en su consumo e impactos en sus ventas debido a los elementos que ocurran dentro de la reforma tributaria. Otro punto clave, la confianza inversionista muy baja en Colombia. Hay desde hace años un ruido de que Colombia puede bajar la calificación de su deuda soberana a través de, o sea, que las calificadoras de riesgo bajen la calificación de su deuda soberana y que perdamos el grado de inversión, lo que generaría un flujo masivo de recursos que automáticamente se invierten tanto en temas de renta fija como renta variable, y que ese flujo masivo de capitales que se retirarían del país muy probablemente generen temas como escasez de dólar y una subida momentánea y temporal de los dólares. Para aquellos de ustedes que exportan, podría ser un tema de considerar si se hacen algún tipo de cobertura en el mediano plazo, aprovechando los momentos de volatilidad que más convengan para su negocio, y así asegurando que no tomen decisiones equivocadas en cuanto a su planeación financiera. Asimismo, no solo está el tema del dólar, probablemente acciones a nivel local, probablemente también nerviosismo y posiblemente reacciones del Banco Central a nivel de Colombia. Finalmente, el empleo, va a haber incentivos importantes y ya se están viendo para que las empresas puedan estimular el empleo, y allí es donde, dependiendo también de la vocación de su compañía, pueden hacer una planeación adecuada tanto para aprovechar las oportunidades del gobierno como para gestionar adecuadamente los temas de talento humano en sus organizaciones. Esto como una breve introducción a los temas generales de la economía. Creo que los puntos claves a considerar, aprovechando esta transición hacia la segunda parte de nuestro taller, es mencionar muy rápidamente que la vacunación va a ser clave para la reactivación de las empresas, que la economía va a crecer, pero no va a crecer muy rápido ni muy aceleradamente, y que hay que estar muy listos para el segundo semestre del año, porque es donde quizás haya más dinamismo, más oportunidad de aprovechar toda la apertura económica y la reactivación de los sectores. Si no hacemos el esfuerzo por planear y por prever todo lo que necesitamos para estar listos, podemos entrar tarde a una ola de crecimiento o podemos dejar pasar oportunidades claves en nuestras compañías.
Así que doy paso ahora a nuestro equipo específico en temas financieros y políticas públicas para presentar análisis específicos a nivel sectorial. Entonces, ya entrando más específicamente a nivel sectorial, como lo estaba mencionando Juan Fernando, es muy importante tener en cuenta que la gran mayoría de los sectores de la economía colombiana se vieron afectados por las contingencias que ocurrieron el año pasado. Es por eso que cuando vemos su recuperación, BBVA Research plantea una recuperación en V que se va a ver muy marcada por la reactivación económica en el año 2021 y que va a beneficiar a los sectores que más estuvieron afectados, como por ejemplo el sector de la construcción. Adicionalmente, servicios de baja interacción social también va a tener una recuperación un poco más lenta y adicionalmente, cada uno de estos sectores va a tener un comportamiento en específico que más adelante vamos a especificar, sobre todo, por si podemos seguir el siguiente slide, en temas de crecimiento específico. Si podemos ver, por ejemplo, el sector de construcción, que fue uno de los más afectados el año pasado según las tendencias que se observaron, tuvo un decrecimiento del 20%. Se espera que este año se pueda recuperar en alrededor del 10% y que a 2022 pueda tener una recuperación del 8%. Adicionalmente, otro sector que tuvo un comportamiento muy interesante fue el tema de la industria y la minería, que también se vieron muy afectados por la pandemia del 2020. Y adicionalmente, pues también se proyecta un crecimiento, una recuperación del 8% y del 7% respectivamente en el año 2021. Interesante ver cómo, por ejemplo, el sector agropecuario, a pesar de las contingencias, y es un sector en que vamos a ahondar mucho más adelante en el tema de alimentos, no se vio afectado, sobre todo porque las tendencias de consumo como tal de las familias siguieron muy marcadas hacia, obviamente, elementos de la canasta básica familiar. Y es por eso que, a pesar de que no tuvo un decrecimiento, se proyecta un crecimiento mucho más bajo este año, debido a que es un sector que crece a dígitos pequeños. Otro sector a destacar es el tema del el transporte y los restaurantes y los hoteles, que también van a tener una recuperación mucho más grande con toda la reactivación del turismo, que también viene muy de la mano con la expectativa de la vacunación en Colombia. Entonces, para poder seguir más específicamente a los sectores, vamos a iniciar con qué pasa en los hogares. Es muy importante conocer esto porque Colombia es una economía que las personas jalan el consumo, ¿sí? Y es muy importante entender que el comportamiento del consumidor está directamente relacionado con su propensión marginal a consumir. Es decir, a pesar de que la teoría y muchas veces económicamente se dice que las personas consumen mucho más de acuerdo al nivel de ingresos que tienen, el año pasado tuvimos un comportamiento muy diferente, ¿sí? A pesar de que se mantuvieron porcentajes en alimentos, en vivienda y en transporte y en telecomunicaciones, esto nos deja ver que son sectores que las personas dentro de la economía colombiana ya tienen como sectores básicos y necesidades básicas y permanentes que tienen dentro de su día a día. Es por eso que su disminución en términos de consumo, en términos de asignación de gasto como tal de las familias, no se vio muy afectada. Por eso vemos porcentajes muy altos, como por ejemplo el de alimentos para el hogar, como un 26.54%. El tema de la vivienda, que es algo muy curioso que vamos a tocar con el sector de construcción, siguió representando un porcentaje muy alto, alrededor del 26.71%. Y el tema de transporte y telecomunicaciones también tiene un comportamiento o un gasto asignado alto, debido a que por toda la contingencia que tuvimos que vivir, tuvimos que acceder más a todo ese tipo de comunicaciones virtuales que nos facilitaron el desarrollo de nuestras tareas diarias. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a centrarnos primero en el sector de alimentos. Entonces, ¿qué pasó en general en el sector en 2020? El tamaño del mercado alcanzó un valor de 22.07 billones de dólares. Es, digamos, uno de los sectores que, como lo mencionamos anteriormente, las familias le asignan mucho más de su gasto a este sector porque son bienes de necesidad básica. Entonces, el crecimiento del gasto con respecto al 2019 fue del 4.3%, ¿sí? A diciembre del año 2020. Algo muy importante a destacar acá, sobre todo para las personas que son productoras, es que se incrementó en un 88% el nivel de exportaciones de Colombia a Medio Oriente. Entonces, eso es algo muy importante a destacar. ¿Por qué? Porque
esta región del mundo le ofrece a Colombia pues múltiples oportunidades para la exportación de agroalimentos en términos de carne bovina, frutas frescas, procesadas, confitería, café, derivados del café, flores, cacao, etcétera. Y es una región que compra en el exterior anualmente alrededor de 120.000 millones de dólares en términos de agroalimentos. ¿Por qué? Porque en su ubicación geográfica no tienen el potencial para desarrollar lo que nosotros podemos desarrollar acá. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto porque también va a ser algo que va a estar muy presente este año y a este momento de estas exportaciones también se va a seguir manifestando. Adicionalmente, muchos hogares también, a pesar de que le asignaron mucho dinero a su canasta básica, también le empezaron a diversificar mucho y esto tiene que ver y va muy de la mano con las tendencias al consumo. Ya las personas están buscando productos mucho más saludables y es por eso que la categoría que tuvo más crecimiento dentro de la canasta familiar en general fue la compra de hortalizas y legumbres. Entonces, esto fue lo que pasó en 2020. ¿Qué hay que tener en cuenta para 2021? Entonces, aproximadamente de aquí a 2022, el sector va a tener un crecimiento del 5.73%. ¿Sí? Es un crecimiento que, aunque no sea bajo, puede ser mayor si las empresas empiezan a identificar temas de integración vertical o si, por ejemplo, se asocian con los socios comerciales específicos que les permitan crecer a números mucho más grandes. Adicionalmente, como les venía comentando, las oportunidades de exportación a países que están interesados en los productos colombianos, no solamente el Medio Oriente, aunque digamos que la economía en general, las exportaciones allá son muy interesantes por lo que les venía comentando. No es solamente mirar hacia los socios comerciales tradicionales de Estados Unidos, sino empezar a explorar alternativas que puedan facilitar la salida de los productos colombianos y generar presencia de nuestros productos en el extranjero. Adicionalmente, esta tendencia de los consumidores a buscar una mejor alimentación va a permanecer y se espera que permanezca durante los próximos 10 años. Y a pesar de eso, sobre todo los almacenes de cadena y los comercializadores de los alimentos tienen que tener esto muy en cuenta, porque a pesar de que haya una permanencia en el monto familiar asignado al gasto, tienen que saber cómo van a ofrecer los productos a la canasta familiar, a las familias, para que realmente haya un consumo adecuado. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta, sobre todo en este sector? Primero, el sector de alimentos tiene las siguientes claves, entonces aquí dejo para que Andrés introduzca o concluya. Muchas gracias, Alejandro. Pues importante y dado lo que nos acaba de comentar Alejandro en este momento, para el sector de alimento es muy importante adaptar el portafolio de productos que tenemos a las necesidades actuales del consumidor. Como bien se mencionó, hubo un crecimiento en los alimentos saludables, en el consumo sostenible, donde hubo un incremento en hortalizas. Entonces, tenemos que ver con mucho detalle hacia dónde están yendo las tendencias del consumo de las personas para adecuar nuestro portafolio en aras de aprovechar estas oportunidades que se van generando. De la mano de esto, pues está el integrar directamente al pequeño productor dentro de nuestra cadena de producción, ¿sí? Hemos visto cómo también hay tendencias hacia los negocios sostenibles o de base de la pirámide, donde en la medida que podamos integrar, pues esto también está alineado con la adaptación de nuestro portafolio, accediendo a productos más digamos que más naturales, de una característica mucho más orientada a lo que está buscando hoy el consumidor. Y de la mano, dar acceso a implementaciones tecnológicas, permitir que nuestros avances o que nuestros recursos tecnológicos los pongamos en pro de ser más eficientes en la producción, en la vinculación de los pequeños productores y asimismo en su capacitación, en su formación para que puedan respaldar lo que el mercado está exigiendo, pues va a ser algo clave en este sector para los años siguientes. Me gustaría también adicionar muy rápidamente que el sector de alimentos, como ya vimos, no solo tiene ese 5.73% de proyección a futuro, sino que adicionalmente las oportunidades para aquellas de sus empresas que tengan vocación exportadora están en verificar esos patrones de consumo del grupo de clientes o del portafolio de clientes que ya tienen adherido
a su marca o a su organización, y por otra parte, en planear muy bien cómo las tendencias a futuro que se pueden haber acentuado debido a la pandemia o debido a también la búsqueda de un tema de mayor información, mayor gestión saludable de la alimentación de cada persona o de cada familia, permitan generar ganancias rápidas para sus productos y combinaciones muy adecuadas en su portafolio, bien sea de exportación o bien sea para el consumo local. Perfecto. Solo para terminar esta parte, pues todas estas tres claves que estamos aquí enmarcando, pues va a dar la oportunidad también para aprovechar precisamente las tendencias de estos tipos de consumo en el exterior, ¿sí? Entonces, si empezamos a adecuar toda nuestra línea de producción, nuestros procesos y nuestro portafolio en aras de los tipos de producto que están buscando los consumidores, pues vamos a tener mayor atractivo en el exterior, vamos a tener una mayor capacidad y también posibilidad de mercado en estos mercados, pues en Europa, en Estados Unidos, en Medio Oriente, donde está incrementando la demanda y pues el apetito por este tipo de productos. Listo. El siguiente sector que vamos a analizar es el sector de tecnología, en este que se vio en el 2020. Lo que sucedió en este fue que el crecimiento no fue el esperado, como lo pueden ver en la gráfica, tal vez el crecimiento y la diferencia entre el 2019 y 2020 no fue tanta. Sin embargo, sí hay una tendencia constante y es que a pesar de que no hubo el crecimiento que se esperaba, no cayó, se mantuvo y pues digamos que en Colombia fue uno de los sectores como más beneficiados por la pandemia o pues digamos que no fueron tan afectados. A nivel mundial, por ejemplo, hubo firmas que tuvieron crecimiento del 40,2%, como lo fue Amazon, y digamos que las crisis más grandes fueron aproximadamente un 5,6%, lo cual es realmente reducido y plantea un panorama muy beneficioso para el sector. ¿Por qué pasó esto? Porque se creó una necesidad. ¿Qué tipo de necesidades? Si es que fue que las empresas y comercios en general empezaron a necesitar la digitalización de procesos y la presencia en línea para poder avanzar en un momento en el que la presencialidad no era una opción. Y asimismo empezaron a aumentar las necesidades o soluciones basadas en inteligencia artificial y machine learning. Asimismo, se empezaron a ver algunos avances en robótica, empezó a adquirir mayor relevancia y empezó a estar como en trending el blockchain y condiciones como la ciberseguridad y el uso de la nube empezaron a tomar más relevancia y las empresas empezaron a demandar más este tipo de servicios, no solo por las condiciones, sino también para generar un espacio ameno para el desarrollo de cada una de las empresas de los diferentes sectores, independientemente de que sean de tecnología o no. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué se puede tener en cuenta en el 2021? Y es que, como lo pueden ver en la gráfica, sí va a haber un crecimiento, las condiciones van a volver a normalizarse o inclusive a mejorar. Se espera que tenga un aumento o un crecimiento de un 5% en Colombia. Y asimismo hay que empezar a aprovechar algunas alternativas o beneficios que se van a dar particularmente en Colombia. La primera es que va a haber una instalación de más de 2.000 zonas digitales, esto es pues en materia de Internet. Van a empezar algunos proyectos como Última Milla Móvil de conectividad rural y una de las más importantes y que es de mayor interés para el sector de seguridad, de tecnología y ciberseguridad también, es Misión TIC 2022. ¿Qué va a pasar con este? Es que se van a formar alrededor de 100.000 programadores jóvenes y que por supuesto van a aumentar el capital humano para este tipo de tareas que, como ya se ha visto en estudios anteriores, está siendo uno de los sectores más demandados, pero que poseemos pocas capacidades. Digamos que Bogotá es el que concentra aproximadamente el 80% del capital humano de personas formadas en este sentido. Lo siguiente es, por supuesto, la inteligencia artificial va a seguir adquiriendo relevancia, por lo cual muchas de las empresas que están en el sector de tecnología
deben seguir avanzando e innovando en este sentido y ser vanguardistas en este sector y empezar a tomar alternativas, alianzas y demás que les puedan servir a futuro para coger una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Y hay un punto muy importante, Natalia, disculpa que te interrumpa, y es destacar que vemos en la gráfica precisamente los servicios de programación, consultoría e información de tecnologías de información, en donde claramente, como vemos, no para de crecer, pero se acelera el proceso de crecimiento. Y allí es donde también tenemos que conectar cómo esas oportunidades se van a ir abriendo en la medida en que las compañías que típicamente los servicios de ciberseguridad y demás son negocios B2B, van a requerir y empezar a demandar la posibilidad de reajustar sus operaciones a modelos mixtos, a modelos que de nuevo ya ocurren en casa, pero que quizás van a necesitar y van a ser más conscientes de la necesidad de adaptarse rápidamente y con mucha contundencia a todos los factores tecnológicos que necesitan. Exacto, por supuesto. Este es un factor esencial, robustecer todo el portafolio de servicios en tecnologías innovadoras y vanguardistas y pues coherente con esto, empezar a meter en su paquete todo lo que tiene que ver con análisis de datos, Big Data y todo lo que tiene que ver con 5G, que se espera que en el 2021 adquiera mucho más relevancia en Colombia. Gracias, Natalia. Por esta razón, las claves del sector de tecnología que hemos decidido compartir con ustedes para el 2021 son, número uno, la posibilidad de levantar capital o asegurar el capital a través de generación propia o externa para el desarrollo de software específico que permitan tener un posicionamiento estratégico y para adaptar a las nuevas necesidades que van a surgir en las compañías a partir de los nuevos procesos quizás de trabajo desde casa, reclutamiento remoto, necesidad de asegurar productividad de equipos, etcétera, etcétera. Asimismo, capacitar al personal en habilidades de programación y en manejo de nuevas tendencias tecnológicas, porque lo que es vigente hoy rápidamente pasa y por eso las compañías tienen que estar muy a la vanguardia en la capacitación de personal en habilidades centrales para sus competencias clave como negocio. Y obviamente relacionadas con hacia dónde va a tender el conjunto de elementos de su portafolio debido a las tendencias mundiales y a las demandas de los consumidores. Esto es muy importante porque sin el talento humano disponible, y sabemos que Colombia tiene déficit en talento TIC, va a ser difícil lograr aprovechar las oportunidades de la reactivación. Por otra parte, aprovechar oportunidades y robustecer el portafolio a través de alianzas, productos y servicios complementarios que se integren a los ajustes o a las variaciones en las necesidades de los clientes, en particular viendo tendencias de mediano y largo plazo, como por ejemplo los elementos de trabajo virtual que probablemente llegaron para quedarse, los elementos de reuniones virtuales o gestión de toma de decisiones virtual, en donde claramente vamos a tener más y más empresas volcadas hacia ese estilo de actividades y ese estilo de temas. ¿Cómo hacerlo? Muy probablemente a través de alianzas con otras compañías que tengan portafolios complementarios o a través de un desarrollo propio de servicios y productos complementarios, obviamente apalancados en su estrategia de crecimiento. Asimismo, en términos de la productividad y agilidad, es clave que las compañías del sector de tecnología sepan que los cambios de ritmo van a ser pronunciados. Y esos cambios de ritmo implican preparación y implican saber cuándo hay que acelerar el paso y cuándo vamos a tener que planear y ejecutar de forma muy rápida para poder aprovechar las oportunidades del entorno. Es importante también tener en cuenta de cara a los otros sectores económicos, pues ver muy de cerca cómo está el desarrollo y cómo se van afrontando todos estos puntos claves y estas oportunidades que estamos enmarcando en el sector de tecnología, pero que de alguna u otra forma nos impactan a todos. El sector de tecnología es un sector que presta servicio transversal a todas las empresas. Luego, el desarrollo de este sector, el que tengan mejores servicios, personal más capacitado e incluso muchas más empresas que estén prestando servicios, pues nos conviene en un sentido, en un punto de vista competitivo.
¿sí? Van a haber más soluciones, van a haber soluciones cada vez más innovadoras que nos van a permitir acceder a nuevos servicios que también nos van a impactar en nuestra productividad, nos van a impactar en nuestra eficiencia, independientemente del sector en el que nos encontremos. Algo que nos mostró la pandemia es que vamos a requerir de recursos tecnológicos que nos permitan ser más eficientes, más efectivos en el trabajo remoto, en la forma como nos comunicamos. Este tipo de herramientas y, por ejemplo, la herramienta que estamos utilizando, como lo dice Juan, llegó para quedarse. Muy probablemente van a salir nuevas alternativas en las que nos ofrezcan mayores facilidades, y mayores facilidades representa para nosotros mayor productividad, mayor eficiencia, mayor eficacia. Entonces, es muy importante desde los otros sectores en los que nos encontremos, pues estar también pendientes de cómo se va a ir desarrollando, desenvolviendo las oportunidades en este sector, porque esto también nos va a impactar positivamente en cada una de nuestras áreas. Totalmente de acuerdo. Cerrando el sector de tecnología y pasando al sector de construcción, igual vamos a ver qué pasó en 2020. Podemos ver que a pesar de que fue uno de los sectores que más caída tuvo, ocurrió un fenómeno muy interesante dentro de este, y fue que en Colombia durante el año 2020 se compraron casi 200.000 viviendas nuevas. Sí, esto marcó niveles máximos históricos en torno a compras de casas en Colombia a nivel anual. Se preguntarán de pronto por qué, y esto viene muy justificado por los subsidios que dio el gobierno para incentivar el sector de la construcción, que realmente estaba muy caído. Digamos que durante el segundo, finalizando el primer trimestre y todo el segundo trimestre del año 2020 estuvo demasiado golpeado, y esos subsidios que dio el gobierno les dio un respiro en términos de flujo de caja, de proyectos en los cuales desempeñarse, y es por eso que vemos que en total, las áreas bajo construcción en millones de metros cuadrados, las que más tuvieron crecimiento, que como podemos ver en la gráfica, fueron los apartamentos con un 16%, las casas, que aunque pasaron de 1.51 a 1.9, tuvieron un crecimiento del 25.8%, digamos que ese fue el sector que más creció, mientras que como vemos en temas de torres y edificios, el crecimiento fue mucho más bajito, de un 1.4%. Y esto también se presentó porque hubo caídas, por ejemplo, en temas de construcciones, sobre todo muy marcadas en los 2 primeros trimestres del año 2020, del 38.7%. Se cayó también la producción de cemento debido a la incertidumbre en torno a los proyectos de construcción en un 22.3%, y adicionalmente las obras civiles pues también quedaron paradas durante mucho tiempo. Entonces toda esa contracción se acumuló e hizo que el sector, como en términos netos, le fuera mal el año anterior. Sin embargo, se destaca el tema de la vivienda. Adicionalmente, algo que también sucedió fue la baja dinámica de pago de arriendos. Digamos que un sector que también está vinculado de manera directa con el sector de la construcción es el sector inmobiliario, lo que tiene que ver con arriendos y ventas de propiedades. Y eso también afectó mucho porque varias oficinas, muchas empresas migraron a todos estos modelos de trabajo digital, y el tema de la baja dinámica en pago de arriendos y en términos de oficina de apartamentos también afectó mucho al sector. Entonces, teniendo en cuenta este comportamiento en el año 2020, ¿qué se puede esperar o qué hay que tener en cuenta, sobre todo algo muy puntual, para poder sacarle provecho a la recuperación que va a tener? Porque realmente este sector se va a recuperar muy rápido. Se espera que para 2022, con respecto al año 2020, crezca en un 18.5% su output value dentro del mercado. Entonces, acá hay algo, y es que estos son los puntos que van a destacar ese crecimiento. Primero, que Colombia y el gobierno está invirtiendo mucho, tanto inversiones públicas como inversiones privadas, en el tema del desarrollo vial del país. Para nadie es un secreto que esto es un proyecto muy ambicioso que tiene el gobierno nacional desde hace muchos años, y digamos que toda esta implementación de vías 4G va a estar muy marcada no solamente en estos 2 años, sino también en esta próxima década. Entonces son oportunidades en temas del sector de construcción y obras civiles que van a estar latentes. Adicionalmente,
los subsidios de los gobiernos para el tema de la compra de casas, debido al fenómeno que ocurrió el año pasado, van a seguir presentes y también van a apoyar mucho el crecimiento de este sector, sobre todo para viviendas de bajo costo, para que las familias de estrato 1 y 2 puedan comprar su vivienda, y adicionalmente incentivar este subsector, como es el de casa y viviendas, dentro del sector de construcción en general. Los modelos de asociación público-privada van a seguir muy presentes. Digamos que eso es un tema que vamos a tocar ahorita en las claves, pero básicamente este tipo de asociaciones mitigan mucho el riesgo de las inversiones en este tipo de proyectos, en donde primero tienes que poner todo el capital y ves el retorno de aquí hasta que vendas totalmente todas las casas que construiste, o hasta que vendas el edificio al operador de oficinas, etcétera. Entonces, esto va a ser un plus que va a estar dentro del sector, que no es un secreto, que muchas personas conocen, pero que es muy importante tenerlo en cuenta debido a la incertidumbre que sucedió en 2020 y que puede seguir estando presente durante este año 2021. Adicionalmente, algo importante es que Colombia es líder en términos de transformación energética, y Colombia es líder en América Latina en ese aspecto, y las asociaciones con empresas de implementaciones energéticas renovables como paneles solares y energía eólica, con empresas de construcción, van a permitir también que se genere un incentivo dentro de este sector que se vio muy golpeado. Y adicionalmente, algo que puede frustrar este crecimiento del 18% que les venía comentando, es que también esto viene muy impulsado por el presupuesto estatal. Y hace unos pocos días, hace unos 2 semanas más o menos, el presidente Duque oficializó a casi 2 millones de venezolanos que se encuentran en el país, y digamos que esto puede hacer que los flujos de capital del gobierno se orienten más hacia inversión social y hacia atención de la salud. Entonces, es por eso que es muy importante tener estos aspectos en cuenta, porque puede ser que el capital de los subsidios se vaya para temas de inversión social y atención a la salud. Entonces, todo eso se conecta también con las asociaciones público-privadas, y como tú tienes una asociación con alguien y estás trabajando en conjunto, es muy probable que tu dinero esté mucho más seguro. Entonces, estos son los puntos importantes a tener en cuenta en el sector, y seguimos con las claves. Para este sector, y debido a estos aspectos a tener en cuenta en el 2021, pues es muy importante, y de la mano como lo venía diciendo Alejandro, pues las alianzas estratégicas de cara a reducir ese riesgo de las inversiones, ¿sí? Claramente estamos buscando generar proyectos nuevos, hay proyectos de infraestructura que se tienen que realizar, pues las alianzas estratégicas con proveedores, con clientes, con otros actores, pues van a ser muy importantes de cara a la reactivación, para minimizar ese riesgo y seguir adelante con los proyectos que tenemos que realizar. Como segunda medida, es muy importante la apertura o tener apertura a nuevas modalidades o a modalidades alternas de levantamiento de capital. Acá tenemos un ejemplo como son los derechos fiduciarios, pero también se están viendo dinámicas de economía colaborativa muy fuertes a través de fintechs, por ejemplo, como Inverti. Hace poquito salió la noticia en el que recibió la autorización para empezar a operar y empezar a recaudar fondos de cara a financiar pymes y pequeñas empresas de construcción que tienen proyectos o que desean realizar unos proyectos. Entonces tenemos que tener apertura a estas modalidades para poder conseguir los recursos necesarios para seguir activando la construcción en el país. Y por último, de cara también a las tendencias que se vienen dando, a todo un ejercicio medioambiental y esfuerzo medioambiental que se vienen dando no solo en Colombia, sino en todos los países, pues tenemos que tener una adaptación progresiva de nuestra cadena de valor hacia la construcción sostenible, ¿sí? Vimos como dentro de los aspectos a tener en cuenta, como Colombia es un país que está impulsando la adaptación y la apropiación de energías renovables, pues debemos aprovechar esa tendencia, aprovechar esas dinámicas que se vienen dando en el mercado de cara a esta adaptación progresiva dentro de nuestra cadena de valor. E incluso, pues muy probablemente también por estos cambios de dinámicas, pues también se van a ver cambios, no lo veo en el corto plazo, yo creo que va a ser un tema más de mediano o largo plazo, cambios en las digamos que modalidades de construcción o los espacios como se vienen concibiendo, algo muy simple y es pues las dinámicas de trabajo al ser
o al empezar a pensar en una alternancia donde vamos a estar en las oficinas y en la casa, pues la casa va a tener una nueva concepción hacia también el aspecto laboral, que muy probablemente van a cambiar las dinámicas de consumo y asimismo las dinámicas de construcción, las dinámicas de búsqueda de vivienda y pues asimismo todos los otros proyectos de infraestructura que se puedan generar. Entonces, pues muy importante, las alianzas, la apertura hacia nuevos modalidades alternas de levantamiento de capital y la adaptación progresiva de nuestra cadena de valor. Andrés, excelente. Me gustaría destacar también rápidamente que algunas de estas tendencias ya están empezando a llegar. Tenemos información de que hay varios firmas constructoras que están empezando a diseñar lo que serían como estudios y estos estudios no son ni apartaestudios ni oficinas, sino literales como un espacio de trabajo con un sofá cama que se puede volver el espacio de vivienda de una persona. Asimismo, cada una de las empresas del sector construcción que quieran estar a la vanguardia, innovar, o aquellos de ustedes que puedan ser inversionistas, que tengan interés en participar en algún tipo de proyecto inmobiliario, claramente el reto está en la minimización del riesgo y en la planificación y entendimiento de los escenarios que se vienen, porque todavía la incertidumbre está acá. En todo lo que hemos hablado en este taller sobre las claves de lo que va a ocurrir a nivel de vacunación, sobre los diferentes retos de incertidumbre con los que estamos todavía viviendo, allí es donde también se empiezan a abrir oportunidades y caminos como la financiación alterna de proyectos o como también la participación en servicios fintech a través de los cuales podemos convertirnos en inversionistas de proyectos en este sector. Dicho eso, nos gustaría pasar rápidamente también a qué acciones nos van a ayudar a la reactivación en el 2021 y cuáles son las vacunas específicas que hemos anunciado en el título del taller. La primera vacuna, quizás, la vemos como la planeación con flexibilidad. Toda empresa, no importa de qué sector, pero particularmente en los sectores que destacamos por la variabilidad de su proceso de reactivación, tienen que planear con flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que identificar las necesidades del sector, tengo que desarrollar oportunidades concretas que agreguen valor, tengo que ajustar el planeamiento estratégico y ejecutarlo de forma adecuada, planear cómo puede ser esa vacuna específica para mi sector y claramente buscar con la meta una planeación para crear oportunidades clave en ese sentido. Nosotros vemos que de alguna u otra forma hay que diagnosticar rápido qué es lo que está ocurriendo. A partir de ese diagnóstico, empezar a verificar cómo pueden haber escenarios diferentes a lo largo del año, si la vacunación se acelera, si mi sector se reactiva más rápidamente, si se me abre una oportunidad de exportación particular y dependiendo de eso, tomar las acciones adecuadas en nuestras empresas, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, para poder ajustar y hacer las cosas de la mejor manera. Que queremos hacerles la primera pregunta de este taller. Si quieren alguien responderla, bienvenidos. Si no, pues por favor reflexionen sobre esto y ténganlo presente en la planeación de sus compañías. Y la pregunta es la siguiente. ¿La planeación del 2021 en mi empresa incluye escenarios variables? Ya le estamos teniendo la capacidad de verificar, bueno, qué pasa si y cómo y qué voy a hacer en caso de que X o Y o Z ocurra. Tienen la variación de los escenarios de crecimiento en el 5.73%, por ejemplo, en el sector de alimentos, del 18% a 2 años en el sector construcción, del 5 y pico por ciento con tasas de crecimiento variables en sectores de consultoría en tecnología. ¿Cómo está la planeación de esos escenarios en su compañía y cómo tienen la planeación de cambios en la dinámica de sus empresas en la primera mitad del semestre, del primer semestre de este año versus el segundo semestre del año? Uno, el diagnóstico ágil. ¿Sí? Tenemos que diagnosticar rápidamente cómo estamos, cómo se está moviendo el entorno, hacer una planeación contingente, ¿sí? Ver esos escenarios, esas alternativas y estas oportunidades, saber cómo las podemos aprovechar para poder revisar los recursos, los procesos y las personas de si estamos
con estos recursos adecuados, si tenemos el personal debidamente capacitado, si contamos con lo necesario para ejecutar esos planes, para aprovechar estas oportunidades. Y por último, y muy importante, pues esa evaluación ágil para generar acciones rápidas que nos permitan cambiar de direcciones, porque pues el mercado asimismo lo está exigiendo. Siguiendo con la vacuna número 2, ya hablando un poquito más de los recursos que lo comentamos en la vacuna anterior, es muy importante tener las finanzas saludables. Entonces, tenemos que partir de un diagnóstico multifacético, ¿sí? Tenemos que trascender de la revisión de unos pocos, digamos que indicadores o márgenes, y tenemos que empezar a evaluar a nuestra compañía en muchos otros factores que nos permitan tomar decisiones y que nos permitan hacer una gestión, una planeación para estar preparados para los posibles altibajos que nos vamos a encontrar. Todo lo que hemos visto hasta ahora en el taller, pues nos ha mostrado oportunidades, hemos visto acciones claves que podemos tener en cuenta este año para generar un crecimiento, pero también tenemos que estar preparados para esos momentos y esas bajadas que nos podemos encontrar. No estamos exentos, a pesar de que estamos en un ejercicio de vacunación, no estamos exentos de un tercer pico, por ejemplo, ¿sí? No sabemos si ahorita después de Semana Santa todo el mundo pasee, vaya, viaje y se genere a los 15 días, como pasó en diciembre por las fechas de fin de año, que a los 15 días pues tengamos un alto número de contagios. Y esto pues va a generar acciones que pueden perjudicarnos y afectarnos financieramente y en varios aspectos de nuestra compañía. Entonces es importante esta gestión y esta planeación para cubrir esos altibajos, para poder asimismo identificar y manejar el riesgo. Tenemos que tener una apertura y empezar en nuestras organizaciones a ser mucho más rigurosos en el análisis de riesgo financiero y en los otros también, en los otros aspectos muy importantes, pero acá que estamos hablando de la parte financiera, pues ver cómo se pueden afectar nuestros recursos de cara a los proyectos que vienen, de cara a estos escenarios volátiles en los que podemos esperar, y asimismo hacer ese control de escenarios y hacer forecast dinámicos. O sea, tenemos que proyectar con dinamismo para tener diferentes alternativas y poder actuar con rapidez ante esa posible ejecución de los diferentes escenarios. Con ello, pues tener unas finanzas saludables, cumplir con los objetivos de la organización y pues a la final, como toda empresa busca, pues tener los recursos necesarios para seguir operando y creciendo. Hay algo que me gustaría añadir, es que también es muy importante en el tema del manejo del riesgo conocer a qué estamos expuestos. Digamos que si hace un año y unos 2 meses le hubiesen preguntado a una empresa de construcción si se imaginaba un escenario tan malo como lo fue el año 2020, probablemente nadie nunca no hubiese contemplado ni siquiera lo que pasó. Hoy sabemos que es algo que puede pasar muy probablemente. Y si no identificamos primero a qué fuentes de incertidumbre estamos expuestos, es muy difícil manejar el riesgo. Entonces, por eso es muy importante a la hora de hacer escenarios, manejar temas de stress testing, en donde básicamente nos imaginamos el peor escenario posible que puede tener nuestro proyecto de inversión o nuestra empresa, para así poder tomar decisiones en donde podamos cumplir la estrategia financiera de nuestra empresa y donde nos anticipemos a cosas que muy probablemente puedan pasar, para que en el momento en que pasen sepamos qué hacer y tomemos las decisiones adecuadas para no afectar el flujo de caja de nuestra compañía y en general el bienestar de la empresa. Perfecto. Entonces, de cara a esta segunda vacuna, quiero que reflexionen y si también quieren participar, bienvenidos, pero reflexionemos sobre si adoptamos los protocolos de análisis y planeación financieras acordes a la incertidumbre, ¿sí? Estamos pensando en diferentes posibles escenarios. Tenemos claro cuáles son las diferentes acciones que debemos ejecutar ante estos posibles escenarios de incertidumbre. ¿Cómo me veo afectado? ¿De dónde voy a obtener los recursos para ejecutar los proyectos que veo? Y en general tener la capacidad de caja y la capacidad de gestión para poder, en el momento en el que necesitemos los recursos de contratar a nuevo personal
los recursos de pagar a nuevos proveedores, los recursos para adaptarme a un nuevo ciclo operativo del negocio o a explorar una nueva oportunidad de exportación, poder asumir muy bien esa decisión y ejecutar los pasos adecuados para ello. Entonces, no sé, bienvenidos a si alguien quiere participar. De lo contrario, pues también fabuloso que reflexionen y que lo tengan en cuenta para sus compañías. La vacuna número 3, que vemos muy importante en este escenario de incertidumbre, es una gestión del talento humano excepcional, principalmente con un nuevo criterio que ustedes lo ven allá en el objetivo y ya voy a llegar a eso, que es poder actuar con el equipo humano y tener procesos de gestión de equipo humano just in time. Este es un concepto que viene de la logística, pero que en el fondo necesitamos saber y respondernos este estilo de preguntas para poder saber si tenemos todas las personas, los conocimientos y el equipo necesario para aprovechar las oportunidades o para resolver los retos que trae la incertidumbre del 2021. Uno de ellos es a poder conocer si ya nos adaptamos a la virtualidad y a la alternancia en nuestras compañías. Ya hay un proceso de tranquilidad y de estabilidad respecto a las prácticas actuales de trabajar desde casa, o hay todavía puntos que no están resueltos, hay todavía puntos de incomodidad en el equipo, de sensación de agotamiento extremo y de sensación de que las cosas todavía no están organizadas y seteadas y por lo tanto hay como una esperanza o un deseo de volver a trabajar desde la oficina. Por otra parte, hay que reflexionar, ajusté los mecanismos de promoción y retención de talento de alto nivel, porque la rotación se ha disparado muy fuerte para muchas compañías en la pandemia, debido precisamente a horarios más extensos de trabajo, a retos diferentes, adaptación tecnológica, digitalización, y eso implica que si no estamos seguros de cómo retener el talento de alto nivel que queremos para nuestra compañía y para hacer nuestros negocios sumamente exitosos, podemos percibir problemas para perseguir las oportunidades del entorno. Por otra parte, sé qué talento necesito si los escenarios se materializan. ¿Qué pasa si esa oportunidad de exportación o de crecimiento en el sector se vuelve clave para mi empresa y me sale un proyecto, un negocio y la posibilidad de disparar o un crecimiento rápido de la demanda, en donde tengo que actuar rápidamente y tener las personas claves? Entonces sé quiénes son, cómo los busco, cuándo los contrato y de qué forma lo hago ágilmente y de forma proactiva. Y finalmente, la otra pregunta es cómo genero bienestar emocional por Zoom. Todos estamos muy agotados, tenemos sensaciones ambivalentes sobre esta forma de trabajar. Algunos ya estamos más adaptados que otros, otros todavía sienten retos, pero el bienestar emocional es fundamental para un compromiso y una motivación desde los empleados en el largo plazo, y sin eso va a ser muy difícil que una compañía, así sea de pocas personas o sea una multinacional o una entidad con miles de personas, pueda llevar a cabo de la mejor forma sus procesos. Por eso el objetivo es la productividad y manejar el talento humano just in time en la gestión de las promociones y de la retención, just in time en la planeación de a quién tengo que incluir para poder llevar a cabo las oportunidades que tengo, just in time para generar bienestar de la mejor forma posible. Nuestra tercera vacuna. Decidimos colocar también el tema del talento humano como una vacuna. Es una vacuna muy importante teniendo en cuenta que el talento es la base también de nuestras compañías y la que permite que nuestros productos y servicios pues lleguen al mercado y se presten de la mejor manera. Y con todos estos cambios de dinámicas que se dieron producto de la pandemia, la alternancia, la virtualidad, un trabajo mezclado también con labores domésticas que muchas personas tuvieron que realizar, pues nos exige como empresarios a volcar otra vez la mirada hacia las personas y ver su entorno, si es el adecuado, si están preparados y si también están bien emocionalmente de cara al cumplimiento de sus funciones, pero no visto únicamente sobre los objetivos que tiene que cumplir y las tareas que tiene que realizar, sino de verdad el bienestar emocional que permita a las personas seguir creciendo, seguir desarrollándose, que a la final también es lo que buscamos dentro de las compañías. Y todo eso está muy relacionado porque en la medida en que la persona
no esté bien, no esté motivada, le afecte el trabajo virtual, le cueste, porque no todas las personas tienen las facilidades de pronto de concentrarse en un ambiente virtual. He tenido la experiencia de conversar con muchas personas que dicen, no puedo trabajar desde mi casa, veo el televisor y lo prendo y ahí me perdí, ¿sí? Me desconcentré, no soy efectivo. Otros, por el contrario, sí lo son. Entonces, tenemos que sacar pues el mayor provecho de esta situación y manejar con eficacia la virtualidad, la alternancia, para seguir construyendo, para seguir creciendo nuestro talento y que pues esté bien, que a la final, si nuestro personal está bien, motivado, eh, se siente apoyado y ve que está creciendo dentro de una organización, pues también va a lo mejor de sí, y en la medida en que la persona dé lo mejor de sí, pues también tendremos una mejor compañía. Así que la pregunta para esta vacuna que queremos sugerir es: ¿cuento con el equipo idóneo para materializar las oportunidades del 2021, para acelerar el paso y para tener los elementos just in time que acabamos de mencionar? Esa es la pregunta de reflexión que les dejamos. Así que vamos con nuestra cuarta y última vacuna para manejar la incertidumbre en el 2021. Actúa y gestiona al detalle. En este punto no podemos darnos el lujo de dejar de monitorear oportunidades. La economía se puede abrir en cualquier momento. La tasa de vacunación en Colombia y o en los países en donde tenemos nuestros clientes va a acelerarse, y allí tenemos que estar en el momento en el que debemos estar, ¿sí? No quiere decir esto que tengamos que viajar físicamente, sino quiere decir que tenemos que estar con los radares muy bien abiertos para que encontremos las oportunidades y no se nos pasen desapercibidas. De lo contrario, el rebote de la economía, el crecimiento que vamos a percibir en estos siguientes años, no lo vamos a poder materializar y convertir en oportunidades tangibles para nuestras compañías. Eso quiere decir que tenemos que tener métodos de priorización y foco. Foco para decir qué sí es una oportunidad y qué no lo es. Foco para procesar buenas partes de oportunidades, de información, de iniciativas e incentivos que tengan los gobiernos y de nuestros partners comerciales aquí o afuera, para que podamos entender qué nos conviene, cómo podemos perseguir estas oportunidades y asimismo empezar a actuar. De esta forma, sugerimos también descubrir y formular proyectos disruptivos. Hay cosas que no nos esperábamos que pasaran, y por eso digamos que también le hemos perdido miedo como sociedad a opciones innovadoras, reclutar talento en otra geografía del mundo para trabajar en mi compañía de software en algún tema de mi compañía de otra naturaleza, no necesariamente tecnológica, es ya una realidad. Tener un proyecto en el que estoy mezclando temas de sostenibilidad con temas de construcción, con temas de innovación en la financiación desde una fintech, es una posibilidad. En temas en las cuales formulo un proyecto donde integro temas de cadena de suministro, logística, aprovechando la gran capacidad y el despliegue de aplicaciones móviles y el aumento de la demanda de servicios realizados a domicilio, y lo integro con proyectos de mi negocio para vender más alimentos, para llegar más directamente al consumidor, para hacer otro tipo, digamos, de innovaciones, es una posibilidad hoy en día. Y por eso hay que descubrir y formular proyectos disruptivos. También cómo comunicar y hacer una gestión resiliente. Resiliente porque van a haber baches en el camino, porque la ruta no es clara, porque vamos a tener retos en la reactivación, y allí es donde nuestro equipo tiene que rápidamente adaptarse, gestionarse y tener sistemas y esquemas de monitoreo y de comunicación ágiles, funcionales y que puedan resistir a esos cambios del entorno. Y el objetivo de la gestión de todo esto es que la vacuna que tenemos que aplicarnos como empresarios es tener menos palabras, más acción, pero una acción inteligente basada en el monitoreo de oportunidades, en los métodos de priorización, en los proyectos disruptivos y en una comunicación efectiva y muy funcional para todos nuestros clientes. Es así como les queremos pedir que, como cierre, como ejercicio de cierre, anoten 2 o 3 acciones prioritarias que creen ustedes que tienen que hacer para aprovechar las oportunidades sectoriales
o las oportunidades específicas de sus negocios actualmente. Puede ser basado en la información del macroentorno, de cómo se va a comportar la economía, de cómo va a ser la velocidad de reactivación de acuerdo a los procesos de vacunación, o puede ser también respecto a claves y aspectos sectoriales como las tasas de crecimiento, las oportunidades específicas en los sectores que comentamos, o alguna de las reflexiones de las vacunas que proponemos. Cada uno de ustedes como empresarios sabe qué es lo más difícil, cuál es el reto más grande que tienen y cómo pueden empezar a abordar ese reto. La primera acción, dicen que una caminata de 1000 millas arranca con un simple paso y allí es donde ustedes pueden empezar a notar esos pasos y empezar a trabajar para resolverlos, para tener un 2021 y un futuro próspero y muy productivo en cada una de sus compañías. Esas son nuestras 4 vacunas: planear con flexibilidad, manejar las finanzas de una forma saludable, trabajar y tener una gestión del talento humano just in time y poder rápidamente avanzar en actuar y gestionar detalladamente las oportunidades que tenemos. Con esas 4 vacunas creemos que cada empresario que las absorba y las gestione en su organización puede tener un alto nivel de éxito y también está la posibilidad de contar con apoyos como este estilo de talleres, con mentores o consultores como los tienen a disposición en nuestra firma, en donde nos apasiona resolver problemas, nos apasiona entender cómo esos insights los podemos llevar a una realidad de negocio específica y generar soluciones que agreguen valor para sus compañías y agreguen valor para también cada uno de los accionistas o dueños de sus negocios. Las oportunidades están. Acabamos de ver cómo el mercado nos muestra que hay, digamos que hay alternativas, hay aspectos en los que podemos trabajar, hay varios elementos de los cuales podemos aprovechar este 2021, pero pues estos no se materializan todos, ¿sí? Y de ahí las vacunas que les hemos dado para que no sean una empresa del promedio, no sean una empresa que crezcan según el promedio, queremos que sean empresas que crezcan 2, 3, 4 veces por encima del promedio, ¿sí? Y para eso tenemos que ser organizaciones también disruptivas, porque estas oportunidades pues no son un secreto, ¿sí? Estas oportunidades, muchas organizaciones también las están viendo y la invitación acá con las vacunas es, vamos a tomar acciones con inteligencia, como bien lo dijo Juan Fernando, vamos a actuar ágilmente, vamos a actuar inteligentemente, cuidando nuestras finanzas, manejando bien el talento humano, que es la base de nuestra organización, para actuar y materializar esas oportunidades y ser una empresa mucho más destacada que el promedio del sector. Por ahí nos preguntan, Andrés, si este contenido va a estar disponible para otras, pues para poder verlo en otros escenarios. Claramente tendrá pues un proceso de revisión y demás y probablemente será publicado en YouTube o en algún otro punto para que puedan revivir algún momento de lo que vimos hoy o tomar nota de alguno de los datos, indicadores. Y claramente están todos los mentores de nuestras prácticas financiera, estratégica, comercial, abiertos y disponibles a través de nuestra página web. Pueden hacer una reserva a través del correo electrónico que ven en pantalla o de los celulares disponibles. Se pueden comunicar directamente con nosotros y abordar algún problema particular que tengan sus industrias, sus negocios o que quieran explorar y entender oportunidades particulares de sus empresas. Vemos que los sectores tienen mucha potencialidad, muchas oportunidades. Hablamos del paso en el que esto se va a reactivar, hablamos de las vacunas para reactivarlo adecuadamente y allí es donde creemos que asistir a espacios como este reduce la incertidumbre empresarial porque nos permite ver el panorama de largo plazo y nos permite también ver cómo desde lo global hasta lo local hay elementos fundamentales para tener en cuenta en nuestras compañías. Así que de nuevo, muchísimas gracias y estamos totalmente abiertos y disponibles para ustedes en estos datos de contacto o para preguntas en este instante.
Perfecto. Bueno, si no es más, muchísimas gracias. Estamos muy pendientes a lo que necesiten y gracias por confiar en nosotros y gracias por querer ser parte de este propósito de llevar a las empresas al siguiente nivel. Una feliz noche y que estén muy bien.